buenas tardes. Estamos con ustedes como cada miércoles en su programa semanario, su amiga y servidora Blanca Bertó, y me acompaña en la mesa Daniel Alberto Kunzi. Buenas tardes, un gusto. Un gusto, Dani, claro que sí. Como cada miércoles estamos aquí puntualísimos y llevándoles temas de actualidad, temas interesantes, tratando siempre de estar en lo último en cuanto a nuestros invitados y sus especialidades, porque nos ayudan muchísimo a conocer más acerca de nosotros mismos y de temas muy interesantes para nuestra salud, para nuestro bienestar en general. Esta tarde tengo el gusto de presentarles al doctor José Luis Chávez. Ustedes lo conocen, nos ha acompañado en otras ocasiones, y él es un especialista que de verdad sabe muchísimo en su área. Es especialista en psiquiatría, en sexología, en adicciones, con una amplísima experiencia también en la radio, ¿verdad, doctor? También. Como docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Escuela de Medicina. También ha hecho una labor importantísima en grupos de apoyo de Alcohólicos Anónimos, también, doctor. Drogadictos Anónimos. Drogadictos Anónimos. Entonces, ustedes lo conocen, seguramente muchos nos van a enviar saludos porque pues han sido sus pacientes, colegas, alumnos, en fin. Y amigos. Amigos también, por supuesto, sí, doctor. Por lo tanto, esperamos sus saludos, esperamos sus comentarios y que disfruten mucho nuestro programa, porque de verdad todo va a estar de lo mejor y de lo más interesante y útil para todos. Además, les recuerdo que transmitimos por RA78, Facebook y YouTube. Si en este momento ustedes no pueden terminar de ver nuestro programa, pues lo pueden ver más tarde en YouTube también todas las veces que quieran. Les pedimos nos compartan y nos envíen sus saludos, porque a nosotros nos da mucho gusto recibirlos. Y bueno, pues ya vamos a entrar en el tema, porque de verdad que el tiempo no alcanza, doctor. No, no alcanza. Siempre nos quedamos con las ganas de continuar los temas, pero bueno, también sabemos que nuestros amigos del auditorio pues buscan a nuestros especialistas, se contactan y también más información, amplían sus marcos de referencia y también se quitan muchos tabúes o alguna información que no es correcta, ¿no, doctor? Así También es. para eso sirven mucho nuestros programas y en general lo que se refiere a la salud. Pues bien, doctor, usted es el especialista y yo quiero preguntarle, nuestro programa lo titulamos Crisis Existenciales. ¿Qué tema, doctor? Un tema bien importante. Pues sí, me parece interesantísimo. Me puse a pensar cuando ustedes me invitaron y dije, bueno, ¿cuándo hay una crisis existencial? ¿Cuándo, doctor? Yo digo que cambia con el tiempo y con el espacio, con el tipo de personas. ¿Habrá individuos que nunca pasen por ninguna crisis existencial, No. que todo en su vida sea así como llanito y muy tranquilo? No. Todos. No, porque es parte, inclusive, he oído por ahí que dicen que la vida es un reto, ¿no? Y para enfrentar la vida, pues hay momentos existenciales en los que uno se preocupa, en los que uno se siente a veces menos para enfrentar la vida, pero pues la constancia, a veces el apoyo de la gente que nos quiere, ¿verdad? A la gente que sabe, la psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Claro, doctor. Cómo te orienta mucho. En cualquier momento de nuestra vida podemos hablar de una crisis existencial, y las causas que la provocan, doctor, son de tipo interno, bueno, también obviamente cuestiones externas, pero ¿por qué para algunos individuos pareciera que es más fácil superarlas? Bueno, para enfrentar una crisis existencial se necesita capacidad mental. ¿No todos? No. El retraso mental, por ejemplo, hay gente con retraso mental que es a lo mejor, como tú lo dices, como si nada, ¿no? No les pasa nada. O hay gente que no tiene conciencia de lo que está pasando, por lo tanto no sufre. Claro. Por una coeficiente intelectual bajo. No O sea, los perciben tontitos la realidad, ¿verdad? no ven la realidad. ¿Qué es realidad? Realidad. ¿Sí? Lo que está cerca de la perfección. Entonces ellos no lo ven. Nosotros, por ejemplo, los que sabemos de política de acá, pues no sabemos de la política internacional, pues no nos preocupa lo que pasa allá, pero quienes sí saben, dicen, ¿cómo es posible que en Rusia, que en Argentina, que en muchos lugares esté pasando tal cual cosa? Y ya se preocupan. Me acordé en este momento de mis maestros, a los que les debo mucho.
Mis maestros decían que el retrasado mental tiene un mundo muy limitado. Dicen por acá, no trasciende tu nariz. Y el que sabe mucho, el inteligente, el informado, tiene un mundo universal. Le preocupa todo el mundo, no le preocupa su persona. ¿Sí? Y a muchos les preocupa nada más su persona, que comer, que trabajar o no trabajar. Ahí vienen las adicciones y cosas así muy limitadas. Como que el día a día nada más, ¿no? Día al día, no hay más. Dicen, con que vayamos pasándola está bien. Con que haya para mañana comprar las tortillas y unos frijoles está bien. Ya, pero ¿qué tiene que ver también las condiciones económicas? Claro, Bueno, la ignorancia. Fíjate que ahorita me acuerdo de otra cosa. Ajá, en una familia como esa, ¿qué se da? Las adicciones, es lo que padece nuestro pueblo hoy. No llegan a la escuela, no tienen trabajo, su capacidad intelectual está limitada, el deterioro mental por las adicciones los limita para seguir una vida adelante, pero no se preocupan. Se preocupan nada más para conseguir su droga. Sí. Roban, matan, se venden o hacen lo que quieren, pero no más. Pero quizás aún en esas condiciones de pobreza, el adicto, si alguien de la familia lo es, no se preocupa o se puede evadir, pero sufre el resto de la familia y al provocar sufrimiento en la familia, pues entonces eso ya no es tan bueno, ¿no, doctor? Digo una cosa, fíjate, tocas un punto importante. ¿Quién sufre? La familia. ¿Pero qué hacen por su enfermo? Muy poco. Poco. O sea, porque no hay economía tampoco. Los medicamentos de psiquiatría, de neurología, son muy caros. Sí. Ahora, aguantar eso un año, ¿de dónde? No hay economía. Por lo tanto, la familia sufre, pero llega un momento en que, bueno, pues allá él, pues ya que se vaya a la calle. Si lo buscó, que se arregle. Y si lo buscó, que se arregle. Muchas veces abandonan la familia y no vuelven a saber de ellos y algún día se enteran que quedó por ahí en un callejón sin vida como un animal. Él se lo buscó. Y ya, eso dice la familia, ¿verdad? Para deshacerse de la responsabilidad. Sí. Y ya no sufre. Yo he visto mucha familia que no sufre. Que los destierran del corazón y de la familia. Sí, dicen ya no. Pues él se lo buscó, le ayudamos, lo llevamos a tal parte, pero yo tengo la experiencia de que no quieren gastar o no pueden gastar dinero económicamente. No se puede. Por lo tanto, él queda fuera de su protección y se mueren en la calle. Pues es muy lastimoso y es cruel, doctor, porque en nuestro país sabemos las condiciones de pobreza, que es una franja altísima la que separa a las personas que tienen una vida digna, digámoslo así, doctor, que viven de su trabajo, que sobrellevan la situación actual, política y económicamente, y digamos están bien. Sin embargo, todo el resto de la población que cada vez se ensancha más, ese nivel de pobreza, pues ¿qué pueden hacer, doctor? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y ya ve nuestra flamante secretaria de Desarrollo Social, a donde está ahora, ¿no? Claro. Le mandamos y recordamos a la señora Rosario Robles. Sí. Fíjate, ahorita acabas de tocar un punto importante. ¿Y qué hace nuestra sociedad por proteger a esa franja de gente que sufre, por tener a la gente tirada en las calles? Los encuentra uno sin comer, sin drogarse, ya no tienen dinero para nada y sin curarse. Están esperando que se mueran. En otros lados hasta la droga les dan para controlarlos, ¿no? Sí, pero son sociedades muy civilizadas o con un primermundistas. Buen un presupuesto que cubre todas las necesidades de sus ciudadanos y por lo tanto tienen una excelente calidad de vida. Claro. Se ocupan también de los más débiles, pero no por pobreza, sino por cuestiones quizás personales, ¿no, doctor? Claro. Ahora aprovecho la oportunidad de decirle a nuestro nuevo gobernador que a ver si se le ocurre algo para proteger a la gente que sufre de las adicciones. Porque hay muchos, lo dijo López Obrador, que uno de los problemas de la sociedad, de asaltos, de robos, es la adicción.
Y sí tiene mucha razón. Pues qué bueno que ha retomado ese punto también, porque él se está preocupando mucho por los más desprotegidos y está invirtiendo en esos sectores, pero también debe estar en primer lugar de sus intenciones y preocupaciones estas personas, porque no sé, doctor, usted coméntenos acerca de los presupuestos que tienen centros de apoyo, asociaciones que los ayudan a rehabilitarse, cómo están en cuanto al apoyo del gobierno, de las autoridades, del gobernador, o están abandonados, doctor, ¿cómo están actualmente? Abandonados. No hay presupuesto, la autoayuda es muy frecuente, pero desde mi punto de vista como médico, yo quiero decir que hace falta ya a los centros de rehabilitación gente que sepa medicina, que sepa psicología, que sepa neurología, y que las causas de la adicción son muchas, entre ellas la depresión, el retraso mental, los problemas económicos, etcétera. Hay muchas causas que llevan al individuo a drogarse, a alcoholizarse. Ahora los adictos son jóvenes. Muchos. Antes eran alcohólicos anónimos, era para personas que tenían 40, 50 años. Eran muy comunes los alcohólicos, los fumadores, los neuróticos. Los comedores compulsivos. Comedores también. O sea, todo eso, otro rollo. Pues sí, ¿y qué se hace? ¿Qué se No hay. Pero desde 1935, donde nace AA, no se sabían muchas cosas. Pero hoy ya ¿En qué año, doctor, empiezan a trabajar? 1935. Desde 1935. Sí, el famoso doctor Bob y Bill W., y sabios de esa época, porque los postulados de ese movimiento son la medicina, la psicología, el grupo y la religión. Son los 4 sostenes de ese movimiento, pero pues en algunos grupos no hay ni religión, no hay medicina, no hay psicología, solo el empirismo que definitivamente echa a perder todo. Hace que se tambalee todo ese edificio tan sólido que fue constituido, ¿no, doctor? Tan necesario que es el día de hoy. Pero oiga, doctor, pero estamos hablando de los grupos marginados o los grupos que viven en pobreza extrema. Pero ¿qué sucede también con la gente adinerada, que tiene todas las posibilidades de consumir, de comprar, de evadirse, padres que cómodamente dicen que los hijos están viajando por el mundo, que están estudiando en otro país y los hijos están cayendo en una clínica de rehabilitación? Sí, o por ahí también como almas en pena, pero tienen las posibilidades de surtir y consumir. Entonces, también, pues, qué fácil así, ¿no, doctor? Claro, pero la diferencia está en que ellos por ahí no tienen necesidad de matar o de robar para consumir droga. O sea, tienen los medios. Oye, ¿y qué te parece si decimos, cuando los padres de dinero, de prestigio, etcétera, ya no pueden controlar a los hijos, los expulsan del hogar? Y entonces tienen que robar, tienen que matar, tienen que hacer todo eso. Sí, porque no todos les financian y les están aportando dinero, ¿no? Hay algunos que dicen, se va. Igual se suma entonces. Te me vas de la casa. Y ahí se van. ¿Sí? Bueno, pero sí vamos a hablar de eso también. Yo como médico especializado en esto, yo quiero decir que, por ejemplo, la gente que no tiene una familia, a pesar de que la tiene, es decir, hay papá, mamá, hermanos, pero que se dedica a un trabajo que no le permite estar unidos. El papá viaja, la mamá pues tiene sus amigas y los hijos y hermanos pues también se desperdigan. Sí, entonces no hay integridad familiar, no la hay. Sí. Entonces hay una familia disfuncional y esa familia disfuncional provoca en alguno de ellos depresiones, un estado de ánimo. De ahí nace la banda de los muchachos. Claro. Porque la banda viene a sustituir a la familia, porque en la banda te defienden, en la banda te aconsejan, en la banda te dan droga, te dan pachanga, te hacen fiestas. La banda es la gran familia. Sí. Y por eso pues, los chavos se van. Entonces, crisis existencial. Claro, pero entonces esa adicción la está generando una crisis existencial. ¿Y todas las adicciones son por un estado existencial? No todas, decíamos, hay depresiones endógenas, es decir, internas. No me pasa nada,
tengo dinero, tengo familia, tengo todo, pero yo estoy triste. ¿Por qué? Porque hay un desorden en la bioquímica cerebral acá adentro, y eso es genético. Se hereda de padres a hijos y así. Y se controla con medicamentos. Y se controla con medicamentos. Es el único método para controlarlo, porque es un trastorno bioquímico. Entonces, ¿qué le hace falta a mi cabeza? Química. Ciertas sustancias. Y tomando, pues, los chochitos por gran tiempo o a veces toda la vida. Sí, mientras se puedan surtir y solventar esos gastos, pues será para toda la vida. Haciendo lo que tú dices, la gente que tiene dinero, tiene un problema de esos, pues no le queda de otra más que comprar su medicamento. Y ya. Y ahí se la llevan, porque no va a haber tal felicidad. Claro. Y cuando no son causas internas, son causas externas. Ajá. Decíamos, la familia desintegrada es una causa externa. Y eso va a generar otras cosas, como por ejemplo la desintegración de una familia. El hijo que viene de una familia disfuncional va a fracasar en su relación de pareja, porque no sabe cómo se vive en familia, no siente el apoyo. Acuérdense que en psicología Freud decía, el padre es una figura importante. Cuando somos niños decimos, ¿cómo vas a ser cuando seas grande? Como mi papá. Sí, claro. ¿Qué vas a ser? Bombero. ¿Qué vas a ser? Policía. ¿Por qué? Sí, porque había un referente. Mi papá es fuerte, es lo máximo del mundo. Entonces yo quiero ser como él. ¿Y si no está? ¿O cuántos hombres de bien y hombres felices están en familias integradas siguiendo el oficio, por ejemplo, que heredaron de padres y abuelos? También. Sí. Y eso está muy bien, ¿no, doctor? Porque tuvieron un modelo e incluso una habilidad, un oficio que les permite solventar y salir adelante. Claro, fíjate que eso es muy importante, tener esa figura. Pero en mi caso, por ejemplo, yo tengo un hijo que es médico y yo le dije, oye, pero tú puedes estudiar lo que quieras, no tienes que ser médico, ¿por qué? Y menos psiquiatra. No, porque la psiquiatría hay que tener carácter para eso. Hay que enfrentar muchas cosas. Muy fuertes. Hay que entender al enfermo. El enfermo nunca va a aceptar que está enfermo. Te va a agredir, es enemigo. Porque lo quieres someter a algo que él cree que no es cierto. Y siempre es así, doctor, en el 100% de los casos se niega. Sí. En la rama del doctor, sí, más que en otras especialidades. Sí, porque son cuestiones mentales. Sí, claro. ¿Por qué me quieres llevar al doctor si yo estoy bien? Lo niegan continuamente. ¿Sí? El psiquiatra dice que cuando el enfermo acepta su enfermedad, tiene el 50% ganado. Claro. Pues sí, doctor, sí, merezco y necesito ayuda. Pero qué difícil y qué pocos, ¿no, doctor? Sí. Y fíjate que hay cosas tan bonitas. Yo a través del tiempo he ido descubriendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en los grupos AA. Sí. ¿Qué es la terapia AA? Es una mezcla de terapias. Yo veo cuando los estoy escuchando, me recuerdan a mis compañeros psicoanalistas, que son los que te ponen en el diván, se ponen atrás y te dicen, a ver, ¿de qué vas a hablar hoy? Y bla, 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 bla. Se te acabó tu tiempo, nos vemos la próxima semana, etc. ¿Por qué? Porque te dan libertad de que desahogues, de que vomites todas las cosas que te hacen daño, ¿sí? Pero en AA pasa lo mismo, te dan chance de pasar a la tribuna. Ahora, habla de lo que sea, de lo que tú quieras, que te crea, que te tenga problemas para ti, y ya tú empiezas a contar cosas. Pero eso a través del tiempo se ha ido degenerando, degradando. Si ustedes buscan en el Face grupos que les llaman atípicos, hay cosas muy raras, ¿no? Se golpean, allí está la cámara y se están golpeando, se están diciendo cosas muy feas, etcétera. Eso no es. Doctor, a ver, esta pregunta, los manipuladores, ¿son tratables psiquiátricamente? Claro, oye, le estás tocando algo que yo quiero decir. Muchos, Yo no lo dije, tú lo dijiste. No, es una cosa que se ve muy a menudo, ¿no? Mira, más adelante
más adelante, que COFEPRIS me escuche, ¿sí? Tendrán que hacerle un estudio a todos los que guían un grupo de AA, porque son manipuladores. Enfermos. Todos son enfermos. Pero entonces ya van con una idea premeditada de tener un poder sobre otros que son más débiles y entonces lucrar. Sí. Aunque es de autoayuda y no se debería de lucrar, las condiciones actuales también las he visto. Es muy difícil tener un grupo, ¿verdad? ¿Y quién los paga? La gente no quiere pagar. Puede pagar, pero no quiere. La familia, porque no son cuotas muy altas a veces, no son no son altas, ni siquiera es un pago, es una cooperación. Porque los que verdaderamente están agradecidos con sus grupos, aportan cuando ya se controlaron, ya están bien, ya viven más o menos bien, aportan económicamente para que los demás que no tienen dinero continúe la labor, puedan continuar la labor, pero no siempre pasa eso. Oiga, doctor, en estos grupos, cuando alguien se da de alta o sus compañeros de AA, quienes los conducen, les dan de alta, ¿ellos tienen que seguir yendo todo el tiempo, el resto de su vida? Bueno, es que... ¿O son o van de apoyo? Me hacen muy buenas preguntas. Mira, eso tiene que ver mucho con el coeficiente intelectual. Sí. Si tú vas a terapia y te sientes muy bien en 6 meses, pues ya la estás haciendo, pero hay gente con poca capacidad mental y no entiende, entonces tiene que pasar 1 año, 2 años, 3 años. Y qué bueno que encuentre lo que está buscando, porque a veces... Pues sí. Doctor, entonces toda esta estructura de los grupos AA que nos habla usted que se fundan en 1935 y con sus pilares muy sólidos, sus teorías y sus propósitos, se ha desvencijado todos estos edificios se han desvencijado, doctor. Pues sí. Hay que remodelarlos todos, sí. Hay que tirarlos y volverlos a construir. A mí en mi cabecita se me ha imaginado que debe haber un grupo AA nueva generación. Sí, porque la gente va cambiando y los tiempos también. Claro. La información, cómo fluye, cómo llega y... Pero sí, ya no son los tiempos de 1935, ya pasaron muchos años. Siglo pasado. Casi estamos acercándonos a la centuria, ¿no, doctor? Sí. Un poco. ¿Y cuánto ha cambiado la ciencia? Sí. Pero ellos no lo quieren creer. ¿Por qué no lo quieren creer? Porque es difícil entender si para nosotros, que hicimos a lo mejor la prepa y una carrera, pero diferente a la medicina, y a los mismos médicos nos cuesta trabajo entender lo que se va descubriendo. Sí. Oiga, doctor, ¿y neuróticos anónimos o comedores compulsivos, si funciona bien, funciona mejor? Igual, o sea, no sabría decir si bien o mejor o peor, no, porque no conozco a todos, pero lo que sí puedo decir es que funcionan con el mismo programa, y quien lo aplica bien y quien lo entiende bien, pues va a tener éxito. Quien no lo entienda, pues en Argentina existe ALCO. ¿Cómo? En la Argentina existe ALCO, Asociación, creo, de Lucha contra la Obesidad. Sí. Aquí hay neuróticos también, contra el cigarro. Muy asistido por mucha gente, sí. Pero eso es parte de lo mismo, nada más que hay que hacer el diagnóstico. Sí. Oiga, doctor, pero a ver, recapitulando un poquito y recordándoles a nuestros amigos del auditorio que estamos con el doctor José Luis Chávez, especialista en psiquiatría, en adicciones, en sexología, con una amplia experiencia, y que esta tarde estamos hablando sobre crisis existenciales. Doctor, yo quiero preguntarle algo. En nuestro país, ¿cuál es la adicción más grande, más fuerte estadísticamente registrado? ¿Cuál es la más fuerte? Bueno, estadísticamente, porque lo demás sería un cálculo nada más así, porque sí, el alcohol. El alcohol. Y si me preguntas qué estado es el más alcoholizado, también te lo podría decir, ¿cuál, porque doctor? Es estadístico. Primero el DF, segundo Tlaxcala. Ah, sí. ¿Y siendo tan pequeño el estado? Sí. Y luego así se sigue. Claro, esto va cambiando pues cada vez, ¿no? Aumenta el número de población, aumenta el mismo problema y todo va cambiando. Doctor, ¿los violadores tienen cura?
Bueno, depende de ¿Y por cómo qué se lo da hacen. cuenta cuando ya está curado? Si es que Mira, la primera parte de tu pregunta. ¿Tienen cura? Fíjate que se han hecho estudios en sexología y se piensa que el violador no es precisamente el fondo sexual, sino es el fondo de agresión. Hay un ejemplo que ahorita recuerdo, que llegaron unos que roban a un despacho y no había nadie más que la pura secretaria. Y dijeron que las llaves y el dinero, y como no encontraron las llaves ni el dinero, la violaron. Entonces, en la interpretación, en el análisis del problema, no hubo una violación por querer manifestar su sexualidad, sino por agredir a la persona. bronca porque no tenían dinero, por ejemplo. Sí. Oiga, doctor, pero estamos entrando, Dani, qué bárbaro. Te metiste a un punto que es candente y de mucha actualidad, ¿no, doctor? Claro, y Hace bonito. unos cuantos días, las mujeres que se manifestaron en marchas para hacer su propia, o sea, de declararse abiertamente indignadas, unidas y solidarias contra la violencia hacia las mujeres. Y tuvieron más violencia que... Sí, bueno, pero y el alto índice de feminicidios en nuestro país, que es de verdad, doctor, es alarmante. Ya Sí, no sabe alarmante. uno, yo ya no tengo palabras, doctor, y luego esta forma en que se manifestaron y la polémica que se generó. Es un punto muy importante, ¿no, doctor? ¿Por qué tanto feminicidio? ¿Por qué esta violencia? ¿La generan las adicciones? Porque yo no puedo concebir que una mente en un estado normal o sano pueda cometer estas aberraciones humanas, doctor, contra otro ser humano. Es lo que te decía hace un momento. Creo que hay que estudiar la dinámica de la agresión, hay que estudiar la dinámica, porque están involucradas las drogas. Está la conducta de las mujeres agredidas. Si se analizan, también tienen problemas. Yo aquí en mi celular tengo unas fotos de mujeres que también agreden a los hombres sexualmente, porque si tú encuentras a una jovencita en un antro con drogas, alcohol, cruzada de la pierna y enseñándote las piernas, Sí, pues provocativamente. Te están provocando, Sí, claro. te están molestando. Es más, podría decir, te están violando. Uh-huh. Y hay gente que te puede decir, bueno, ¿qué? ¿No eres hombre? Entonces, ¿cómo calificas a esa persona que te está diciendo eso? Sí, sin justificarlo, como que te están incitando a la agresión. A la agresión. De parte del hombre, es ¿no? Es una conducta que puede ser violenta de parte de las mujeres, o que violenta. Sí. Y la otra es la respuesta. Claro. Sí, que violencia siempre va a generar violencia. Claro. Y la violencia tiene muchísimas formas en las que se manifiesta. ¿Para qué andan haciendo esas chicas agredidas hasta determinadas horas, saliendo de un antro, ¿sí? Y si analizamos a la familia que pertenece, si analizamos la dinámica familiar de ella, pues vamos a encontrar problemas. Entonces, esas agresiones hacia las mujeres tienen un fondo que hay que investigar. Sí, es muy complicado. No siempre el agresor tiene la razón, o sea, no sería la razón, la culpa de haber agredido a alguien. Algo en su mente se despierta y la mente enferma, la mente entra en crisis. Y entonces ahí ya son el choque entre dos bolas de fuego, ¿no? Hay que estar predispuesto, porque hay personas que se podrán mostrar a cualquier mujer de las condiciones que quiera, que se puede controlar. Pero hay mentes débiles, digamos, ¿no? O sea, llamarla de alguna manera. Pero débiles, además sí, alteradas, ¿no, doctor? Se dan todas las condiciones para que se altere la mente de esos dos individuos y ya no están en estado de salud o de cordura, sino que se rompe todo límite por el alcohol, por las drogas, por la situación y el entorno y por actitudes violentas del uno o de la otra o de ambos. Las personalidades de las que se juntan ahí, ¿verdad? Porque son personalidades especiales. No cualquiera anda en un antro a tal hora drogado o emborrachado, ¿no?
Sí, la sociedad al límite, ¿no? Los individuos al límite de las experiencias, buscando, en búsqueda de qué, doctor, o en búsqueda de qué cosas que no tienen en ellos, o que no tienen en la familia, o que no tienen y carecen totalmente de algo que los ancle y los haga estar en equilibrio, ¿no, doctor? En una condición normal. A ver, ¿por qué van esos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, por qué van a esos lugares que supuestamente son para divertirse, ¿sí? Y tomar una copa, ¿no? Pero donde ya se drogan al máximo, donde ya toman al máximo, donde hay que robar, donde hay que agredir, donde hay que hacer muchas cosas que salen de lo normal, de lo natural, sino ya caen en el delito. ¿Y en qué terminan? Pues en un delito mayor. Que puede tener muchas dimensiones, ¿no? Hasta la más dramática, la más cruel, que es una muerte, la muerte de alguien. Y no siempre es la mujer, a veces también se mueren los hombres, porque hay mujeres también agresivas. Sí, es que ahí, develando un poco, y desde el punto de vista médico y de las autoridades, pues ellos tienen los datos que aportan la información acerca de que tanto hombres como mujeres, no pienso que en la misma dimensión, pero en ambos sexos se generan situaciones de violencia, ¿no, doctor? Sí. De agresión. Y en España, por ejemplo, he leído mucho acerca de la lucha de las mujeres feministas o defensoras de los derechos de la mujer, pero sí me sorprende y me preocupa mucho, doctor, porque están muy radicalizadas. Ahí sí ya la violencia es muy fuerte de las mujeres y en grupo y organizadas contra los hombres. Entonces, pues uno se pone a pensar, ¿qué nos espera, doctor? Si esa influencia también nos llega aquí y qué va a suceder con la sociedad, ¿hacia qué cambios nos están llevando todo esto? Bueno, yo creo que eso es parte de la evolución social. Esto no es más que el acomodo para llegar a una razón correcta para una sociedad que va, porque nuestro México va a mejorar, pero tiene que pasar esto. Tiene que caer en estas crisis para crecer, para mejorar. Ahora sí entra la palabra existencial, ¿no? Tenemos que pasar por una crisis existencial los mexicanos para llegar posteriormente, ojalá y algún día, llegaremos, doctor, mundo, llegaremos a un primer mundo, donde ya la gente tenga escuela, tenga educación, tenga pues, todo eso que hace falta para enfrentar los problemas de una vida moderna. Porque si hablamos del siglo pasado, es diferente, totalmente diferente. Hoy la relación de hombres y mujeres es diferente. El siglo pasado, a mediados del siglo pasado, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la relación es diferente. Nosotros somos nuestros padres, doctor, nuestros abuelos fueron la generación de la posguerra. Terminó la Segunda Guerra Mundial y para América Latina, para los países de Europa que participaron y después se tuvieron que recuperar y que tuvieron que pagar los daños, fue una época muy, muy bonante, una época de prosperidad y cambio de mentalidades, cambio de ideas. Se transformó el mundo después de la terrible Segunda Guerra Mundial. Pero sufrieron. Sufrieron mucho. Sufrieron porque acuérdate, aquí no había llantas, había que renovación de llantas, había que parchar las cosas, las cámaras, ¿no? Había muchas cosas que hoy ya tenemos. El siglo pasado no había teléfono, no había televisión, no había ni telégrafo, no había muchas cosas. Doctor, los abuelos que participaron en la guerra o perdieron a los padres, la comida no se desperdiciaba porque pasaron hambre. Cierto. Se hacían los pudines con el pan duro porque pasaron hambre. Se cuidaba el dinero, las cacerolas se usaban para construir los cascos de los soldados. Las mujeres se quedaron solas y los hombres se fueron a la guerra. En verdad que sufrieron, sí. Y después se levantaron con mucho coraje, con mucha visión de vida porque sabían lo que era la muerte y conocieron la guerra y el hambre. Aquí tenemos todo, doctor, nuestros hijos, nuestra generación, disfrutamos de educación pública, disfrutamos de un empleo, de prestaciones, de una jubilación, pero los tiempos que vienen, doctor. Bueno, pueden ser diferentes, pero
creo que positivos después de esta crisis existencial que estamos pasando. Todo esto es parte de eso. ¿Es la evolución? Esa violencia entre hombres y mujeres, las crisis individuales de existencia, las adicciones. O sea, hay que tocar fondo para salir. Entonces, como sociedad para también. Sí, vamos a... Sí, hay que tocar estamos fondo. en eso. Estamos yendo para abajo. ¿Sí? México está haciendo ahora un México solo recuento. no. México. No, claro. Yo hablo de esto porque muchísimos estamos países, aquí, muchos países. Argentina también. lo están pasando bastante Venezuela, mal. como está. Venezuela, como está Cuba. Pero estamos unidos, ¿cómo podríamos decir? Ideológicamente. Nuestra idea es, pues, el ser humano, y que tiene que cambiar y que tiene que ser con un trato digno, pero pues para eso tenemos que cruzar un camino difícil, ¿no? Muy difícil. Un río rojo, ¿cómo se llama? El Mar Rojo. Tenemos que pasar por ahí. Oiga, doctor, hablamos de las guerras. Sí. Y cómo las generaciones de entreguerras o después de la Segunda Guerra se pudieron levantar en base a haber conocido tanto dolor que nosotros no hemos vivido. Pero también la gente que tiene que emigrar pasa por crisis muy fuertes de existencia. Claro. La gente que pasa duelos, los que caen en bancarrota. Tenemos el caso, regresando a los migrantes, pues estos pueblos de Centroamérica que están arrojando a toda su población de una manera violenta también, y cuántos muertos, y cuántas pérdidas, y hablamos también de niños y de ancianos, y eso también nos debe alarmar y poner mal, porque son los gobiernos, las políticas, que los están expulsando y que los están exponiendo a la muerte, al maltrato, a la violencia, porque emigran, salen y luego ahí están a muchas situaciones muy peligrosas contra su integridad. Ya, pero ese es el precio que estamos pagando por llegar a tener un mundo mejor. Y con respecto a los migrantes, el ser humano es migrante, esencialmente es migrante, siempre cambia, se va a un lugar, se va a otro. Los de Europa se vinieron para México. México está lleno de gente de otros países, ¿no? Y pues está bien. O sea, el mundo es de todos nosotros, ¿verdad? Las razas, pues sí, son los orígenes, pero pues ahora ya, pues no hay realmente raza pura, no hay. Doctor, ¿y el mundo sin fronteras, o pensándolo desde un punto de vista muy espiritual o religioso, puede existir? Sin embargo, los intereses económicos no apoyan y no lo permiten, porque yo pienso que si el cielo es de todos, hay agua para todos, hay tierra para todos, hay trabajo para todos, pero cómo se va, cómo pocos hombres, pocas familias y los políticos no lo permiten porque no les conviene a sus intereses. Claro. Acuérdate que también hay adicción al dinero. Al poder. Al poder. Sí, también nos hay estamos adicción. yendo un poquito del tema. Sí. Estamos hablando más de política que Sí, otra cosa. Pero que sí siempre tiene es una razón el adicción, la doctor. adicción al dinero, Sí. la avaricia. Acuérdate, mira, un ejemplo. Cuando las personas llegan a tener edad mayor, hay un deterioro mental que les da por guardar cosas. Sí, cierto. Te regalas un abrigo, así, ay, muy bonito, guárdamelo aquí. Ahí me lo voy a poner. Oye, ¿no te has puesto el abrigo? No, pero un día de esos me lo para cierto, una es ocasión. cierto. Guardan todo. Yo tuve una paciente que tenía 2 cuartos como estos llenos desde sus hijos, desde la carreola, la Las bolsita libretas con que- escolares. Sí, todo tenía. Sí, pues la tuvimos que internar porque eso se llama coleccionismo. Y los Deterioro acumuladores, mental. doctor, los Deterioro, acumuladores. ¿Qué estamos acumulando? Sí. Dinero. Ay, sí, doctor. Sí, eso es deterioro mental. Es cierto. Que no quieren soltar nada, ¿no? Nada, y fíjate, Es- no nada más es en personas ya de añosas, así se dice en sexología, añosas, no se dice viejos o viejas, no, añosos. Entonces, en personas añosas es muy común, pero en personas jóvenes también se da el coleccionismo por deterioro mental o retraso mental. Y para eso hay que hacer un estudio de coeficiente intelectual, las pruebas psicológicas. Pero un joven, doctor, ¿qué puede coleccionar si tienen poco? Ah, ¿cómo no? Coleccionan muchas cosas, juguetes.
no se deshacen de nada, desde que eran niños, ¿no? Fotografías, álbumes, juguetes a veces hasta sin abrir, llegaron un día de Reyes, pero nunca los abrieron porque quieren conservar. Sí, y ahora, ¿por qué no me preguntan? ¿Y cuándo se da el deterioro o cuándo se da el retraso mental? Se da, pues, por problemas al nacimiento, por ejemplo. Uno, que al nacer el niño se pone cianótico morado y se le mueren las neuronas y no podía nacer porque la madre era estrecha, y ahora ya tenemos adelantos muy importantes, pero no deja de ser el problema. Antes se usaba el force o algo así, se llamaba un aparato lo agarraba de como la aparato de tortura, ¿no? Sí, pero quien no lo sabía poner, pero yo conocí a mis maestros, sí, eran artistas para manejar. Con amor, meterle las palas esas las pinzas y cómo lo giraban con cuidado. No era una belleza, esos hombres. Sí. Y ahora, bueno, a mí me tocó que ya por no levantarme a las 4 de la mañana, pues mejor la cesárea. A las 7, ya me bañadito, ya me voy a operar a las 7, una cesárea. ¿Sí? Ay, doctor, ese tema de la cesárea y la forma de nacimientos actuales es otra cosa, ¿no? También claro, importantísima. Ese apego, el amor de una madre que tiene todo su trabajo de 10, 9 horas de parto y lo tiene de forma natural, con alguien que llega al hospital, elige el día, elige el cuarto, avisa a todas las amistades, la cesárea, y luego llegan con el champán y los canapés. Todo un evento social, ¿no, doctor? Un evento social. Sí. Y el ritual del nacimiento, del alumbramiento, como lo hacían antaño. Fíjate que yo soy de los primeros médicos que Ay, aquí doctor. hizo ¿Cuántos temas, doctor? Ay, hermoso. Bueno, aquí fuimos los primeros con un amigo mío, ginecólogo. Bueno, por lo menos yo gozaba eso. Sí. Música, una garantina para que el niño saliera. En el agua. Nadara, sí. La música y el padre dándole la bienvenida. Y a mí se me quedó en la cabeza eso y seguí investigando. Y eso se hacía en los antepasados indígenas, que se formaba toda la familia. Y el abuelo, hasta el más viejote, hasta adelante. Y le daba la bienvenida. Hijo mío, bienvenido, te queremos. Y luego al otro. Hijo mío, también. Y así todos. Pero fíjate que no fue mexicano, era ruso el origen. ¿Cómo llegó con nosotros en esa época? ¿Quién sabe? Pero qué importante, ¿no? Y qué huella debió dejar en esos seres. Y todavía se puede hacer, pero ahora cuesta muy caro. No, pues sí, ya son cosas muy caras, costosas, ¿no? Cuando es a la forma más natural, ¿no? Que llegara la señora y estuvieran las abuelas y se preparara el cuarto. Uy, qué bonito. Pero ahora, pues, hospitales, a todo lujo, y le decía, doctor, un evento social, cuántas cosas. Pero, doctor, a ver, ayúdenos. A ver. La plática de lo más interesante, yo creo que todos nuestros amigos están reflexionando sobre muchas cosas que son importantes y que a lo mejor ya dejamos de hacer. Correcto. Pero ¿qué hacemos, doctor? Las adicciones están allí. Nuestro país es de los índices más altos de adicción al alcoholismo. Sí. ¿Cuál sigue en ese orden, doctor? ¿El alcohol? Bueno, después, el cigarro. Sí, el cigarro, pues la comida, pero te digo que no se puede hablar de estadística. El cigarro afecta mucho ¿Las neuronas? Afecta también. Pero mucho menos que el alcohol o que la droga. O la marihuana. Pues fíjate que, pues por lo menos que yo sepa estadísticamente, para hablar de qué es más, qué es menos, necesitaríamos muestras estadísticas. Y no hay. Por lo menos en mi experiencia personal, yo he visto casos más difíciles quitar el cigarro que el alcohol. Más difícil. Y la muerte del cigarro es para mí más fea que la del alcohol. Es muy dura, muy fuerte. Pulmones, pero parece que el cigarro no da problema porque pues fuman, no pasa nada en la familia hasta que se enferma el fumador. O no pasa nada porque yo me salgo a fumar al patio. También, no dicen nada. Pero cuando están en un hospital, cuando están con los aparatos, con las intubaciones, sin pulmones, qué terrible, ¿no, doctor? Terrible. Lo que implica
el gasto médico, el gasto para las instituciones, el sufrimiento, pero pues no les importa sufrir, doctor, pero la familia sí sufre. Ellos sí sufren, él está sufriendo porque quiere más aire, pero la familia no se sabe si se muere, ojalá y se muera, no, mejor que no se muera, no, sí, que sí se muera. Pues en esa ambivalencia pues hay muchos problemas en toda la familia. Hijos fumadores de padres fumadores, hijos alcohólicos de padres alcohólicos. Doctor, bueno, ese tema de la comida me interesa mucho, no fuman, jamás fumaron un cigarrillo. No, estamos hablando en los casos, porque es muy común que se herede. Hay casos en que no, pero hay otros en que sí. Entonces, bueno, pues tampoco es raro preguntarse cuando un chico de 16, 14, 15 años está fumando, pues también el papá y el abuelo todos fuman, ¿no? O toman. Doctor, el caso de la comida sí lo vamos a invitar para un programa especial acerca de la obesidad, la adicción a la comida. Pero hay otras adicciones como el trabajo, como el ejercicio, como el sexo. El sexo. ¿Y ahí qué pasa, doctor? También en sociedades enfermas. Pues digo, sociedades enfermas, pues yo diría más que nada de enfermos. Sociedades de enfermos, sí, porque no toda la sociedad, hay quienes se salvan, ¿no? Y quienes pueden vivir tranquilos. Fíjate que yo conocí a una pareja adictos al sexo. Los dos eran felices y en sexología, pues se dice que parece ser que es una enfermedad, pero también se puede decir que es un privilegio. Sí, doctor, sí, pues así de veras, como están los tiempos, sí. Sí, y es que pues el que tiene capacidad sexual, y con quién y cómo, pues lo disfruta. Sí. Pero quien no tiene con quién, pues tiene que ser un delincuente, ¿verdad? Y volvemos al punto de los violadores, Dani, que además exacerban sus sentidos con el alcohol, con las drogas. Pero bueno, doctor, a ver, denos un poco de consuelo. A ver. ¿Cómo hacer individuos más sanos, individuos más felices, más adaptados y que no sufran? A ver, ¿por qué no antes de esa pregunta? La dejamos ¿Por qué para no el final? No. Sí. ¿Por qué no hablamos de la prostitución? Ay, doctor, ¿eso qué sería, doctor? ¿Hay mujeres que se prostituyen porque les gusta hacerlo, porque es adicción al sexo? O por necesidad. En el caso de los hombres lo mismo. Entonces también estaríamos hablando de adicciones. A ver, sí, ¿cómo? Hay adicción. ¿Cómo, sí, doctor? ¿Qué quiere contarnos, platicarnos de la prostitución? Estoy de acuerdo, hay adicción, pero también hay otra gran parte de este problema. Yo le di un taller de sexología aquí en Puebla a un grupo de prostitutas pertenecidas a un grupo político. Llamémosle, que sea. Sí. Entonces juntaron a las prostitutas y dijeron, a ver, el doctor les va a dar un taller de sexología. Sí. Pues que es los órganos sexuales y todo eso. Y la sorpresa es que ellas no sabían nada. Y que la mayoría de las mujeres que ejercen ese trabajo antiguo, ¿verdad? No iban por el dinero, porque muchos dicen, es que no tengo dinero, es que mi hijo, es que esto, que el otro. Y descubrimos nosotros en el estudio ese que las mujeres van por el deseo sexual, que el dinero no es tanto, van por el dinero, pero descubren que el sexo es muy bonito y entonces se quedan guardando dinero y ejerciendo la sexualidad. Y disfrutando de la vida, sí, porque están haciendo lo que les gusta. Y están contentas. Sí. Bueno, eso es lo que descubrimos en el taller, porque se hacen pruebas psicológicas. Sí. Bueno, y otra cosa es que se inician en esa vida, pero llegan a las drogas. También. Ahora, porque antes no era así, ¿eh? Antes las prostitutas, pues máximo tomaban sus copas, y algunas, pues entre los rituales de los bares y eso, tenían hasta copas con un fondo especial que tiran la copa para seguir tomando, que el cliente siga pero no se consumiendo. emborrachaban, o se emborrachaban poco. Pero ahora, pues no, ahora sí lo consumen, y además coca y cristal y todas las cosas que hay actualmente, ¿no? Y marihuana. Hablando de adicciones, después del cigarro y de los alimentos, también la marihuana. Cuando yo hice mi especialidad en psiquiatría, había marihuana, porque a mí me tocó los Peace and Love,
Sí, los hippies. Movimiento Paz y Amor, hippie. Sí, entonces ahí pura marihuana. Rara vez había cocaína, pero la mayoría marihuana. Y después lo que ustedes dijeron, comida, sexo, ¿qué otra cosa dijeron? Con cigarro, comida, sexo, trabajo, el ejercicio. Bueno, doctor, y dentro de la prostitución, que tendríamos que también enlistar los pedófilos, sí, la trata de personas y el comercio sexual con niños, por ejemplo. Y eso también es un tema delicadísimo y bueno, yo sufro con todo eso, doctor. En el tema comercial y de negocio. Sí, pero estamos hablando de personas, Dani. Entonces, pues es terrible, ¿no, doctor? Porque pues también es una decadencia y un problema político y un problema social y una crisis humana. Fíjate cómo se mezclan todo lo que dijiste y además una enfermedad. Sí. Porque, por ejemplo, yo conozco el pueblito de Tlaxcalteca. Y sí, ahí ya todos imitan, hay imitación, porque los primeros pues son verdaderos enfermos. Los que fundaron el negocio. Sí, pero vienen los hijos, los primos, los tíos, etcétera, y ya se va creando una conducta de imitación. Mi papá es esto, pues yo sigo ahí. Sí, y pues está involucrado también con el alcohol, la droga, el dinero y la vagancia. Porque también la flojera es algo muy importante. El dinero fácil es muy bonito, ¿no, doctor? Y lo que dicen los tiradores de droga, 40 años y ya, está bien, ya me puedo morir. Y es más, es lo que viven, más o menos. Ese sentido de la vida. Sí, 40 también años, que se ha transformado. Es el medio que tiene de vida. Sí, por consumir o porque los matan. Doctor, vamos a lo que me preguntas. Nos quedan muy pocos minutos. Mire cómo el tiempo se fue. Yo tengo algo que decir antes. Sí, doctor, diga lo que tenga que decir y luego, aunque sea brevemente, díganos cómo hacer para estar más tranquilos, más equilibrados y superar nuestras crisis que todos podemos llegar a tener, pero de una manera pues saludable, si se puede decir saludable. Sí, con tendencia a la perfección, ¿sí? O sea, al bienestar. Sí, doctor. Bueno, yo antes de irnos, yo quiero pues decirle al señor gobernador que yo soy de mis compañeros psiquiatras, psicólogos, que me considero el más enterado del programa de AA. Sí. No del programa, sino de lo que se puede hacer para ayudar a los grupos a estar mejor, a que no se ande minimizando el tratamiento de los enfermos, sino que se les dé una ayuda. Pues doctor, eso es lo más importante, una de las cosas más importantes esta tarde, que personas como usted, con su experiencia, con el trabajo que le respalda, pues ponen al servicio de las autoridades en la nueva administración todo ese tan valioso caudal de conocimientos, doctor. Pues ahí está, y también en la pantalla aparece sus números de contacto, aparece su página CADAFEP, y pues está usted en la mejor disposición, y hay que de verdad valorar y aprovechar a tanta gente tan valiosa por su experiencia, por su preparación y por su profesionalismo, doctor. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, mira, ¿cómo le hacemos? Para que nosotros estemos bien, para que la gente esté bien, primero que nada, pues debe tener el deseo. Una de las afectaciones más fuertes es que la persona pierde el deseo, no tiene deseos de ser una persona buena, sino le vale, no le interesa. Pero si él tiene deseos de ser una buena persona, tiene que apegarse a la religión, a la intelectualidad, a la información, ¿sí? Al querer disfrutar de lo que es la verdadera vida sana. Porque la gente es feliz con pocas cosas. Sí. Es tan feliz como yo cuando me levanto y digo, no tengo nada, me siento muy bien, puedo caminar, estoy respirando. Mi deseo es ser feliz el día de hoy, ser útil, estar conviviendo con la gente. Esa es mi mayor felicidad. Y como el lema, solo por hoy. Solo por hoy. Doctor, muchísimas gracias. Fue un gusto y que nuestros amigos pues también puedan disfrutar la charla. Compártanla, por favor. Mándenos sus saludos.
Y aquí nos encontramos el próximo miércoles. Bueno, también Dani, saludos a Fernando Trinidad en los controles, que nos apoyan mucho. Información muy útil, ¿eh? Gracias. Y todos lo disfrutamos y todos lo tenemos que aprovechar. Gracias, doctor. Hasta la próxima, amigos. Somos seguras porque creemos en nosotras mismas y en el éxito que vemos, sentimos y compartimos cada día. Somos únicas porque creemos que nuestras diferencias nos hacen hermosas y al mundo un lugar aún más extraordinario. Somos conscientes porque creemos que nuestras decisiones nos definen y que tener carácter, calidad y conocimiento es lo más importante. Somos innovadoras porque creemos en la promesa de resultados comprobados y nuestra experiencia se refleja a través de nuestros productos y nuestra gente. Estamos inspiradas porque creemos que la belleza está a nuestro alrededor y la vemos en las vidas que tocamos y las sonrisas que compartimos. Somos fuertes porque creemos en el potencial dentro de cada una de nosotras y las posibilidades infinitas para mejorarnos nosotras mismas, el futuro y el mundo que nos rodea. I'm beautiful. Eu sou linda. Ich bin schön. Я красивая. Je suis belle. Soy hermosa. Somos Jafra y creemos en la libertad de ser tú. Todas las generaciones unidas por la música, recordando nuestro origen analógico que hoy es digital. Ra 78.